la luz es lo más importante para la fotografía. Hola a todos y bienvenidos a Adictos a la Fotografía Analógica. En este vídeo os quiero explicar cómo comencé con la fotografía para que me conozcáis más y para que entendáis que todos tenemos un pasado oscuro. La primera vez que toqué algo de fotografía fue ya mayorcito en la universidad, en primero de carrera. Yo estudié Publicidad y Relaciones Públicas y había una asignatura que era fotografía. En esa asignatura vimos todos los fundamentos, como puede ser la ISO, la velocidad de obturación, la apertura, veíamos también profundidades de campo, en general los conceptos básicos de fotografía para una vez saberlos ya poder comenzar y hacer las fotos como quieras. Por aquel entonces yo no tenía ninguna cámara y me compré una Nikon D40 con un 1855, imaginaros, es una cámara muy antigua, pero bueno, tenías que elegir entre Nikon o Canon y al final no sé por qué me decidí por Nikon. Esto es algo que luego sí que me ha afectado bastante en la fotografía. Realmente es como dicen, cuando comienzas con fotografía o te declinas más hacia Nikon o hacia Canon, es como que hay dos mundos que están cerca pero están separados. Bueno, con esa cámara tuve que hacer muchas fotografías para la asignatura, aunque realmente donde hice más fotos fue en el trabajo final. Había un trabajo en el que teníamos que recoger todos los conceptos que habíamos aprendido en la asignatura y teníamos que plasmarlos en fotografías. Las fotografías eran simplemente para enseñar, por ejemplo, conceptos como la ISO, cómo podía variar la luz, el grano, dependiendo de la ISO que cogíamos, también las diferentes velocidades, las profundidades de campo, hacer barridos, hacer ráfagas. Me di cuenta que la gente le costaba hacer esas fotos, que no sabían cómo hacerlas, que no llegaban a probar ese trabajo final y yo las hice casi que en 2 días y aprobé con una nota decente y decidí hacer fotos para mis compañeros. Ellos me decían, por favor, Carlos, hazme las fotos, te pago lo que sea porque no consigo hacerlas y aprobar. Y yo dije, bueno, sí, no me cuesta, yo las puedo hacer con mi cámara, simplemente dame un tiempo, te hago las fotos y ya te las paso, como si las hubieras hecho tú. Y encima eran fotografías que no teníamos que editar para nada, así que era más fácil. Yo iba y pensaba, vale, tengo que hacer fotos para 3 personas, entonces me centraba y cada día hacía un tipo de fotografía. Por ejemplo, hoy voy a hacer las fotografías de profundidad de campo, hacía esas. Hoy voy a hacer las diferentes ISOs y así cada día un tipo de fotos. Pues bueno, al final me di cuenta que hice trabajos para 3 personas, sacaron buena nota y a partir de ahí fue cuando entendí que la fotografía se me daba bien, que me gustaba y que la disfrutaba. Esta asignatura de fotografía en la universidad fue los únicos estudios que tuve de fotografía. Lo demás que he aprendido ha sido todo de manera autodidacta. Está todo en internet, así que simplemente tenemos que buscar, aprender y sobre todo salir a la calle con la cámara. Pues bueno, yo terminé la universidad y seguía con la Nikon D40. Veía que era una cámara decente, también sabía que era una cámara de iniciación, así que al tiempo decidí venderla y me hice con una Fujifilm X30. Es una cámara compacta, yo estaba harto de llevar siempre la Nikon D40 encima porque era muy grande, era muy tosca y bueno, con la Fujifilm X30 avancé bastante, pero llegó un momento en que el sensor se me hizo pequeño, así que vendí la X30 y conseguí una Fujifilm X100S. Con la Fujifilm X100S aprendí a utilizar una cámara con un objetivo de distancia focal fija. También con la X100S aprendí a utilizar más el Lightroom, editaba las fotos, les ponía un poco de grano, me hice mis presets, vamos, lo que se viene haciendo con la fotografía digital. Al terminar la carrera yo me mudé a Manchester con la Fujifilm X100S y allí fue cuando me di cuenta que se me quedaba corta, que necesitaba poder intercambiar objetivos y poder tener otras distancias focales. La vendí y me hice con una Fujifilm X Pro 1. Yo ya estaba enfocado en Fuji. Y fue la X Pro 1 la que me hizo disfrutar de la fotografía. Era una cámara digital que tenía todas las diales arriba como si fuera una cámara analógica. Yo quería tener el control de manera física de poder cambiar velocidades, apertura desde el objetivo y la Fujifilm X Pro 1 me vino súper bien. También empecé a comprarme objetivos antiguos, objetivos analógicos que con un adaptador entraban en la X Pro 1. Porque claro, los objetivos de Fujifilm eran muy caros, entonces pues no me salía a cuenta. Después de utilizar mucho la X Pro 1 y disfrutarla, me hice con una Fujifilm X-T1. La Fujifilm X-T1 fue la cámara que siempre había querido porque era como el top dentro de las cámaras de Fujifilm. Daba buena calidad, tenía el sensor similar a la X Pro 1, pero era la segunda versión, así que tenía mejoras. Y bueno, la disfruté también mucho, ya casi siempre utilizaba objetivos analógicos en la cámara. Y en esa época yo vivía en Manchester, ya llevaba un añito en Manchester, ya tenía la X Pro 1 y la X-T1 y claro, yo seguía pues haciendo las mismas fotos que hacía, editándolas, perdía mucho tiempo editando, hasta que llegó un momento que pensé, a ver, estoy utilizando objetivos analógicos, que son los que más disfruto, y estoy editando las fotos para que parezcan que son de carrete. Ahí había algo que no cuadraba, entonces decidí hacerme con una cámara analógica y encontré una Rolei 35S por 10 pounds. Esto era la mayor ganga que había visto nunca porque yo siempre que miraba cámaras luego las
compraba en eBay. Así que me hice con esa, yo sabía que era totalmente manual. Lo que no sabía es que tenía que enfocar pensando en los metros, que no tenía la ayuda de enfoque en la pantalla, así que tenía que pensar en los metros y con la escala enfocar. La Rolei 35S me vino genial, la utilizaba siempre para hacer fotografía callejera en blanco y negro, porque me hice con la cámara y al cabo de un par de meses me puse a revelar en casa porque yo veía tutoriales en YouTube y pensaba, vale, me sale mejor de precio, no es muy difícil y puedo hacer más fotografías, porque también sabía que contra más fotografías hiciera, más iba a aprender. Al final es cuestión de práctica, de hacer muchas fotos, de entender hacia dónde queremos ir y disfrutarlas. La Rolei 35S la utilicé durante mucho tiempo, de hecho a día de hoy la sigo teniendo, es una cámara que no voy a vender nunca porque fue la primera cámara analógica que tuve. Ya fue a partir de ahí, a partir de tener la Rolei 35S, en que yo decidí que realmente me gustaba la fotografía analógica más que la digital. Seguía teniendo los cuerpos de la Fujifilm X Pro 1 y la Fujifilm X-T1, pero ya estaba yo centrado en buscar más cámaras analógicas y al final utilizaba mucho más el analógico que el digital. Ese fue el cambio de un mundo al otro. Yo seguía haciendo fotografías en blanco y negro, hacía street, hacía paisaje, pero ya tenía yo en la cabeza el poder revelar en casa color. Así que me puse a mirar vídeos, me compré todo el material para revelar color y ya hice el cambio de blanco y negro a color. Aunque claro, seguía disparando de vez en cuando en blanco y negro y podía revelarlas también. Fue en Manchester donde la fotografía analógica me absorbió por completo. Pude entender la ciudad de otra manera, las calles eran muy distintas a lo que yo había visto en España. Y lo cierto es que disfrutaba mucho la fotografía en blanco y negro de calle, porque claro, estaba casi siempre nublado o lloviendo y eso le daba un toque oscuro y ayudaba a la fotografía en blanco y negro porque no había contraste con el cielo, entonces salía todo perfecto. Además debo dar las gracias a todos los ingleses porque tienen muchísimo material de fotografía analógica que lo venden barato porque ya no lo utilizan y esto ayuda a que otras personas puedan iniciarse en el mundo. Bueno, pues hasta aquí la historia de cómo me inicié yo en la fotografía, cómo pasé de la fotografía digital a la fotografía analógica y realmente si lo pienso es curioso porque cuando la gente me pregunta, oye, ¿cómo empezaste con la fotografía? Les cuento la historia de la universidad, del trabajo final que teníamos que hacer, de cómo mis compañeros tenían dificultades y yo terminé haciendo el trabajo para ellos y lo disfrutaba mucho la fotografía y ya supe en ese momento que la fotografía iba a estar en mi vida para siempre. Uy, qué profundo, no lo sé si para siempre, pero sigue estando a día de hoy y de hecho está mucho más fuerte que antes. La fotografía analógica disfruto muchísimo, entiendo que es muy distinta a la digital y también que ofrece más posibilidades para poder jugar con ella, experimentar, descubrir. Al fin y al cabo es lo que estoy buscando ahora mismo. Me gustaría que abajo en los comentarios me dejarais vuestra historia de cómo empezasteis con la fotografía, si fue directamente fotografía analógica, si fue digital, que yo creo que es lo normal, empezar en digital y luego ya cuando quieres algo más pasas al analógico. Espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente vídeo.